El día 10 de octubre de 1986, un fuerte terremoto azotó San Salvador, una ciudad de 1 millón de habitantes y capital de la nación centroamericana de El Salvador. Se calculó que el sismo dejó más de 1.200 personas muertas, 8.000 heridos y unos 200.000 habitantes sin hogar. Este desastre se vino a sumar a los ya ocurridos en las Américas durante 1985 y 1986. Desastres que han causado grandes pérdidas en vidas humanas, propiedades y graves consecuencias para la salud. Sin embargo, durante este terremoto se notaron varias diferencias. Primero, el impacto físico directo del sismo afectó la capacidad de operación del gobierno. Segundo, la magnitud reportada hizo creer al principio a muchos en la comunidad internacional que fue un terremoto leve. Tercero, existió una atmósfera competitiva en la que las actividades de rescate y otros tipos de asistencia internacional se desarrollaron. Y finalmente este sismo tendrá un impacto grave y a largo plazo en la distribución de servicios de salud. En El Salvador, el sismo destruyó o forzó la evacuación de muchas instituciones del sector público que ya estaba afectado por una exhaustiva guerra interna y el éxodo en masa de muchos profesionales del país. Empleados del Palacio Presidencial, los Ministerios de Planificación y Hacienda y el Banco Central trabajaron en instalaciones provisionales dividiendo su tiempo y atención entre sus urgentes actividades profesionales y sus intereses familiares. Este caso fue muy diferente que el de México, donde a pesar de que varios edificios del sector público fueron dañados por el terremoto de 1985, la maquinaria del gobierno siguió funcionando. Y en noviembre del mismo año, la avalancha volcánica en Armero, Colombia, a más de 100 kilómetros de Bogotá, dejó la capital intacta. La percepción inicial de la magnitud del problema y sus consecuencias en el sector de salud también variaron enormemente fuera de El Salvador. La primera indicación de la naturaleza conflictiva de la información vino en forma de reportes sobre la fuerza del sismo. El Servicio Geológico de los Estados Unidos reportó una magnitud de 5.4 en la escala de Richter. Sin embargo, de Centroamérica vinieron persistentes reportes de una magnitud de 7.5. A pesar de que solo 8 importantes edificios se desplomaron, se cree que más de 1.200 personas perdieron la vida. Pero solo se llegó a esta conclusión varios días después del desastre. En las primeras 72 horas, estimados oficiales colocaban el número de muertos entre 50 y 100. Esta fluctuación en el número de muertes reportadas ilustra la incertidumbre que fue aparente en otras áreas. Por ejemplo, ¿fue el abastecimiento de agua severamente afectado? Existieron vastas discrepancias de opiniones. Esto se debe en parte a la gran cantidad de equipos bilaterales de ayuda que no estaban familiarizados con el sistema de agua local. Asimismo, no existió un punto focal único para recopilar y diseminar información oficial. Existe una creencia tradicional que los cadáveres en descomposición pueden causar epidemias. Cabe mencionar que en El Salvador no existieron rumores que muchas veces llevan a vacunaciones masivas contra riesgos no existentes. Esta tendencia positiva es el resultado de una diseminación oportuna de información pública a través de los medios de comunicación sobre los verdaderos riesgos para la salud pública. Como consecuencia del sismo, en pocos minutos más del 40% de la capacidad hospitalaria de la capital fue perdida o quedó temporalmente inoperable.
Estos daños son posiblemente la mayor característica de este desastre y han ocurrido en un momento particularmente difícil para que la economía los absorba. El impacto del terremoto en la capacidad administrativa y ejecutiva del gobierno desaparecerá de nuestras memorias mucho antes de que los daños causados a los servicios de salud sean reparados. Para empezar, el Hospital Pediátrico Benjamín Bloom, que tenía una capacidad de 400 camas, sufrió daños sustanciales y el servicio ambulatorio fue totalmente destruido. Los pacientes que necesitaban atención más urgente fueron transferidos a otros hospitales. Los que quedaron fueron atendidos en instalaciones improvisadas. Si pudiera volver a ponerlo. Inconscientes de la muerte y destrucción que los rodeaba, estos niños vinieron al mundo en salas de parto improvisadas en las afueras del hospital de maternidad. Servicios de obstetricia rutinarios, así como de emergencia, fueron provistos durante varias semanas en estas atestadas condiciones. Y aquí se lava las manos. Aquí lava las manos. Sí, lava las manos. Allá hay jabón líquido, ¿no? Sin duda, los directores de los hospitales ejercieron considerable liderazgo y funciones decisivas en los primeros minutos críticos al ordenar evacuaciones. Sin embargo, la decisión sobre reocupar las instalaciones es, por razones técnicas y políticas, mucho más difícil de tomar. El compromiso financiero que se necesita para rehabilitar o reconstruir el sistema de salud es asombroso. Se presenta la oportunidad para implementar la nueva infraestructura de acuerdo a las necesidades cambiantes de la capital y a las estrategias de salud primaria respaldadas por las autoridades de salud. Como es el caso en muchos desastres, el terremoto en El Salvador pronto se convirtió en un acontecimiento internacional. Problemas con la clasificación, identificación y almacenamiento de la asistencia que llegó del extranjero persistió como en otros desastres. Pero en la secuela de este terremoto presenciamos un incremento en el número de equipos médicos y de rescate extranjeros que llegaron a la capital en los primeros días. Según un estimado de la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en casos de desastre, unos 42 equipos médicos y de rescate estuvieron presentes. Muchos de estos equipos reclamaron el derecho a coordinar ellos mismos las actividades de rescate en su propio territorio. Efectivamente, como un miembro de los equipos extranjeros comentó, la competencia fue fuerte por reclamar el derecho a los mejores edificios de la ciudad. Esto claramente señala la necesidad de que las autoridades locales incluyan en sus planes para desastres provisiones para que nacionales entrenados coordinen las actividades de estos equipos en el lugar de los hechos. Los países propensos a los desastres también deberían desarrollar los conocimientos y recursos necesarios para tener resguardo propio básico en actividades de búsqueda y rescate y asistencia mutua entre países vecinos. ¿Se repetirán estas situaciones nuevamente en futuros desastres? Algunas seguramente sí, y nuevos problemas agotadores aparecerán. No podemos prevenir los desastres naturales, pero podemos documentar estos casos y aprender de nuestras experiencias para prepararnos mejor a enfrentar los retos inevitables que vengan.